La reacción de Ande al ver a Kerem. Nadie imaginó la razón. Uf, no me lo van a creer. Acaba de pasar algo que tiene a todos los fans de Andercel y Kerem Bürsin de cabeza. La última vez que se vieron, el drama se desató. Y lo mejor, nadie se esperaba la verdadera razón detrás de esa cara que puso Ande. Estábamos todos esperando, ¿no? Las cámaras, los fans, los rumores. Se hablaba de un posible encuentro, de si se habían cruzado en algún evento, ya saben cómo es esto. Pero lo que pasó cuando Ande vio a Kerem, fue un terremoto en el mundo del salseo turco. Estaba allí súper tranquilita, saludando, sonriendo. Y de repente, ¡zas! Ve a Kerem. Y se le congela la cara. Literal. Es como si hubiera visto un fantasma, pero peor. Su sonrisa se borró en un segundo, y puso esa cara de ¿qué hago yo aquí? Los flashes explotaron, todos a su alrededor se quedaron en silencio. Era un momento de esos que se quedan grabados para siempre. Muchos pensaron al principio que era por la tensión, por todo lo que se ha rumoreado entre ellos, que si se pelearon, que si ya no se soportan, que si él está con otra, todo lo típico. Pero, ¿saben qué? Eso es lo que todos pensábamos. La teoría fácil. Pero yo que sigo esto de cerca, que me encanta el salseo bien analizado, tengo mis sospechas. Y creo que muchos no se han dado cuenta. Para ser honestos, la reacción de Ande no era de enfado ni de desprecio. Era algo mucho más complicado. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Ande se dio cuenta de algo en ese instante. Algo que la pilló totalmente desprevenida. No era Kerem en sí, sino lo que Kerem representaba en ese momento. Piensen en esto, habían pasado meses, quizás un año, desde su último encuentro, desde que todo el mundo hablaba de ellos. Y de repente, ¡boom! Se encuentran. Mi teoría es que Ande al verlo, se dio cuenta de lo rápido que pasa el tiempo, de cómo las cosas cambian. Y no solo las cosas entre ellos, sino su propia vida. Ella ha estado súper enfocada en su carrera, en sus proyectos, en estar bien consigo misma. Y él, pues también, ¿no? Cada uno por su lado. Esa cara de sorpresa y esa congelación no era por mal rollo. Era por la nostalgia. Por el shock de ver a alguien que fue tan importante en tu vida, ahí, delante de ti como si nada. Es como ver a un ex en la calle después de años. No siempre es incómodo, a veces es, wow, cómo ha cambiado todo. Muchos dicen que Ande es fría, que Kerem la incomodó. Pero yo sospecho que fue un momento de pura introspección para ella. De repente se vio en el pasado, en esos momentos tan bonitos que vivieron juntos, y se dio cuenta de lo lejos que estaba de eso, de lo diferente que era todo ahora. Y eso te deja sin palabras. No creo que fuera un desplante. Para nada. Creo que fue un shock emocional. Ver a Kerem fue como abrir un álbum de fotos y que te exploten los recuerdos en la cara. Y ella, que es una mujer muy sensible y profesional, seguramente intentó recomponerse rápido, pero ese primer impacto, se le notó en los ojos. Es la cruda realidad de la vida, amigos. A veces te encuentras con personas que marcaron tu camino, y te paras a pensar en todo lo vivido. Y esa cara de Ande, esa pausa, es la cara de alguien que se está reencontrando con una parte de su pasado, y se da cuenta de lo mucho que ha evolucionado. Así que la próxima vez que vean ese vídeo, no piensen en el drama. Piensen en el significado. Piensen en lo humano que es reaccionar así ante un encuentro inesperado con alguien que fue especial. Y ahora, vaya a ustedes. ¿Creéis que Ande se acordó de algo en concreto al ver a Kerem, o fue solo el shock del momento? Dejad vuestros comentarios abajo.